Te voy a contar algo raro, pero no es mentira. Hace exactamente 26 días, un tío se tiró desde el 7º piso del edificio de enfrente. Cayó en seco sobre el toldo del bar de abajo, rebotó como una pelota mal lanzada y acabó en el suelo, en medio de la terraza, entre las sillas de plástico. El sonido fue sordo, apagado, casi como cuando tiras una sandía desde lo alto. Lo vi todo desde la ventana del salón, con el café todavía caliente en la mano. Lucía, mi mujer, estaba a 2 metros de mí. Estaba en bata, descalza, mirando por la misma ventana. ¿Y sabes qué hizo cuando el tío cayó? Se rió. Una risa corta, seca. Ni sorpresa, ni susto, ni pena. Solo un joder entre dientes, y una risa. Como si acabara de ver a alguien tropezar en una película. Y ahí me di cuenta de algo que no supe explicar en ese momento, ya no la conocía. Esa no era la Lucía con la que me había casado. O quizás sí lo era, y simplemente yo no había querido mirar bien. Los días que siguieron a eso fueron como vivir con un fantasma. La policía vino, pusieron cintas en la entrada del edificio de enfrente, los del bar limpiaron la sangre como quien friega una cerveza derramada. ¿Y Lucía? Lucía seguía como si nada. Cocinaba, veía series, se duchaba cantando. Pero algo en su cara había cambiado. Yo lo notaba. Un gesto nuevo en los labios. Una mirada que ya no se cruzaba con la mía. No era el suicidio del vecino lo que me inquietaba. Era ella. La forma en que lo había observado. Como si ya supiera que iba a pasar. Como si no fuera la primera vez que lo veía. Como si no le sorprendiera que alguien quisiera desaparecer de este mundo. Yo no dije nada, claro. ¿Qué iba a decir? Oye, cariño, ¿te reíste cuando un tipo se mató? No. Me lo guardé. Pero empecé a mirar. A observar. Y a recordar cosas que, hasta entonces, había preferido ignorar. La semana anterior, por ejemplo, había desaparecido toda una noche diciendo que se había quedado a dormir en casa de Ana, su amiga del instituto. Pero cuando le pregunté qué tal le había ido, me dijo, normal. Sin más. Lucía, la misma que antes me contaba hasta el color del vino que bebían. Ahora, solo un normal. También recordé cómo hace poco empezó a encerrarse a estudiar francés, según ella. Pero no vi ni un libro, ni una app, ni un audio. Solo silencio y una puerta cerrada. Y entonces lo supe. No con pruebas, no con certezas. Pero lo supe. Algo pasaba. Algo jodido. Algo que iba a romperme los huesos por dentro cuando saliera a la luz. Y eso fue antes de que me enterara de todo. La noche en que empecé a comprender de verdad lo que estaba ocurriendo no fue una noche rara ni especial. Era martes, llovía un poco y Lucía tenía una cena informal con algunos compañeros del instituto. Me lo dijo sin mucho entusiasmo, como si ni a ella le interesara, y mientras recogía su bolso del perchero, me preguntó si quería que me trajera algo de la calle. Esa frase, que en otra época me habría parecido un gesto tierno, sonó más como una excusa para marcar distancia, como si con eso me dejara claro que pensaba en mí lo justo para que no sospechara nada. Le dije que no, que todo bien, y me senté en el sofá con una cerveza que me sabía a nada, mientras la oía en el dormitorio buscar algo en el armario con más ruido del necesario. Cuando salió, llevaba una blusa que yo le había regalado hace un par de años, una de esas prendas que se ponía cuando quería llamar la atención pero sin que pareciera evidente. Lo noté porque la forma en que se miró al espejo antes de salir no era la de alguien que va a cenar con sus colegas. Era la de alguien que necesita gustar. A eso de las 11, fui a la cocina y abrí la nevera. No tenía hambre, pero necesitaba hacer algo. Saqué un trozo de tortilla que había sobrado del mediodía y me lo comí de pie, en silencio.
De fondo, la tele sonaba con un programa absurdo, pero ni lo escuchaba. Estaba pensando en esa risa, en la del hombre que se tiró desde el edificio. Me obsesionaba. No porque me pareciera cruel, sino porque me mostraba que algo en ella se había roto. Y si se había roto, o bien era culpa mía, o bien era porque alguien más la había hecho romperse. Y en cualquiera de los dos casos, yo no tenía ni idea de lo que pasaba. Volvió pasadas las 12:30. Entró sin hacer mucho ruido, pero tampoco lo escondía. Llevaba los tacones en la mano y los pies descalzos. Le pregunté qué tal, sin mirarla directamente, y me dijo que bien, que todo tranquilo, que estaban cansados y no se habían quedado hasta muy tarde. Olía a perfume distinto al suyo. No era el que tenía en el baño, ni el que usaba para trabajar. Era uno más dulce, más fuerte, más juvenil. Le pregunté si había tomado algo y me dijo que solo vino. Lo dijo rápido, sin pensarlo, como quien tiene la respuesta ya preparada. Me acosté después que ella, pero no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada conversación, cada gesto, cada cambio de rutina. Empecé a notar un patrón que hasta ese momento había estado ignorando por completo. El jueves siguiente, tuve una reunión con el jefe de logística en la empresa. Al salir, mientras caminaba hacia el coche, vi a Carlos, un tipo que había sido compañero mío en el instituto. Nos saludamos, charlamos un poco, y me dijo que había coincidido con Lucía en una charla de educación hace unas semanas. Me comentó algo sobre una foto que subieron al Instagram del instituto, una en la que Lucía aparecía con un grupo de profesores, entre ellos uno que me sonaba de algo. Se llamaba Iván, o eso creía. No le di importancia en ese momento, pero algo se me quedó grabado. Esa noche, cuando llegué a casa, esperé a que Lucía se metiera en la ducha y aproveché para entrar al despacho. En uno de los cajones del escritorio encontré una carpeta con papeles suyos del trabajo. Entre ellos, había un programa de actividades de esa charla. Lo abrí. Y ahí estaba el nombre, Iván Carrasco, profesor de historia, ponente invitado. Volví al salón y me senté, pero no puse la tele. Me quedé pensando en ese nombre. Me sonaba, y no por Lucía. Fui al armario donde guardábamos una caja con fotos antiguas, recuerdos de cumpleaños, viajes, esas cosas que vas acumulando sin saber por qué. Empecé a buscar y encontré una foto de hacía unos años, de una cena en casa de Ana, la amiga de Lucía. En esa foto aparecía él. El tal Iván. No era nuevo en su vida. Y ahí fue cuando algo me golpeó con fuerza. Esa cena fue la misma noche que Lucía dijo que se iba con Ana al teatro, pero luego volvió tarde y con los ojos enrojecidos. Me dijo que la obra había sido triste, que por eso estaba así. Y yo lo creí. Porque así era entonces, confiaba en todo lo que decía. Al día siguiente, viernes, salí antes del trabajo y fui hasta el instituto donde trabajaba Lucía. No entré, solo me quedé en el coche, aparcado a unos metros. A las 2:15 salieron los alumnos y después los profesores. La vi salir, hablando con Iván. Se reían. Él le tocó el brazo en un gesto que duró apenas un segundo, pero fue suficiente. Ella no se apartó. No lo miró con incomodidad, ni se mostró distante. Al contrario. Le devolvió la sonrisa y luego se subió a su coche. No fue un momento escandaloso, ni evidente. Pero para mí fue como si alguien me hubiese tirado una piedra al pecho. No necesitaba más. Esa noche, no dije nada. Hice la cena, hablamos de cosas sin importancia, y fingí estar cansado para acostarme antes. No dormí. Tenía el cerebro funcionando a 1000 por hora. El sábado por la mañana, le dije que iba a salir a correr, pero en realidad fui al centro, al bar donde Ana trabajaba. Me senté en la terraza y esperé a que saliera a fumar. Cuando lo hizo,
Me acerqué y le pedí que me dijera la verdad. No le hice ninguna pregunta directa, solo le dije que sabía que Lucía me mentía y que prefería enterarme por alguien que me conociera antes de tener que buscarlo por mi cuenta. Ana se quedó callada unos segundos. Luego me dijo, Sergio, no es mi tema. No me metas en esto. Y entró de nuevo al bar, visiblemente incómoda. Esa reacción confirmó lo que yo ya sabía, no solo pasaba algo, sino que además otros lo sabían. Y yo era el único que seguía fuera del juego. Esa noche, cuando Lucía me dijo que saldría un rato con Ana, le dije que la acompañaba. Me miró con sorpresa, como si no supiera qué decir. Me dijo que no hacía falta, que era solo una copa rápida. Le insistí. Le dije que me apetecía salir. A regañadientes aceptó. Fuimos al mismo bar de siempre, pedimos algo y ella, cada vez más tensa, empezó a mirar el reloj con frecuencia. Yo no decía nada, solo observaba. A los 40 minutos, recibió un mensaje y dijo que se sentía cansada. Le propuse dar un paseo antes de volver. Aceptó, pero estaba claramente incómoda. Y ahí, en medio de la calle, le pregunté directamente. ¿Quién es Iván? Lucía se quedó helada. No dijo nada al principio. Me miró como si no entendiera la pregunta, pero no le di tiempo. Lo he visto. Te he visto. Sé que estás con él. No gritó, no lloró. No lo negó. Bajó la mirada y dijo. No es lo que crees. ¿Ah, no? Entonces dímelo tú. Dime exactamente qué es. Tardó unos segundos antes de responder. Y lo que dijo fue el comienzo de todo lo que vendría después. Es alguien con quien me siento viva, nada más. No contesté. No podía. Porque en ese momento supe que el dolor que venía sería mucho más grande que cualquier sospecha. Cuando terminó aquella frase, esa frase en la que dijo que con él se sentía viva, sentí que algo dentro de mí empezaba a quebrarse con una claridad tan directa que me costó hasta respirar, pero aún así no quise moverme del sitio ni retroceder, porque si lo hacía ella pensaría que me había vencido con solo una frase y no estaba dispuesto a darle ese triunfo. Nos quedamos en medio de la calle, con la gente pasando a nuestro alrededor sin prestar atención, y yo intentando procesar lo que acababa de oír porque no era una simple confesión, no era un resbalón ni un beso suelto ni un error de una noche, era un argumento estudiado y eso me dio más pistas de las que inicialmente era capaz de asimilar. No respondí de inmediato porque sabía que si lo hacía iba a salir insultando o gritando, y no quería darle esa imagen de persona descontrolada, así que respiré hondo y le pedí que camináramos un poco, sin levantar la voz, solo con la intención de no terminar la conversación delante de una terraza llena de desconocidos que no tenían por qué escuchar algo que llevaba semanas, quizá meses, fermentándose a mis espaldas. Caminamos por una calle estrecha con farolas amarillentas, y mientras avanzábamos noté que ella mantenía una distancia física tan exacta que parecía medida, como si el hecho de estar cerca de mí le molestara, y eso me alimentó un enfado que llevaba años escondiendo detrás de mi paciencia. Le pregunté desde cuándo pasaba todo aquello, no con rabia, sino con una frialdad que me sorprendió incluso a mí, y ella tardó en responder, como si se estuviera preparando para dar una versión pulida. Me dijo que no lo sabía exactamente, que todo había empezado con conversaciones después del trabajo, que al principio eran solo comentarios sobre el instituto, que luego quedaron alguna vez en grupo, que después esos encuentros se habían reducido y que finalmente habían sido solo los dos. Me explicó que no buscó nada, que simplemente un día se dio cuenta de que se sentía diferente con él, y que no había querido decirme nada porque no estaba segura de lo que sentía. Mientras hablaba, yo la escuchaba con una mezcla de incredulidad y rabia, porque lo que describía no era algo espontáneo ni accidental, era una cadena de decisiones conscientes que requerían tiempo, esfuerzo y mentira, y lo decía como quien explica algo inevitable,
como si fuese una corriente que la arrastró sin que ella pudiera hacer nada, cuando en realidad había sido ella quien había ido acercando cada pieza. Me detuve frente a un portal y le pedí que me mirara a los ojos para decirme si se había acostado con él. Ella dudó unos segundos, evitó mi mirada, dio un paso hacia atrás y finalmente dijo que solo habían estado juntos 2 veces, que no había sido algo continuado, que no tenía claro cómo había llegado a ese punto, que no era un romance, que no era una relación, que no quería que pensara que llevaba una doble vida. Ese tipo de explicaciones no hizo más que aumentar mi enfado, porque cada frase que pronunciaba estaba calculada para minimizar su responsabilidad, como si darle otro nombre a lo ocurrido lo hiciera menos grave. Le dije que no me interesaban los matices, que lo que quería saber era si había cruzado esa línea, y ella dijo que sí, que había ocurrido, pero que no había significado lo que yo creía. Me quedé en silencio unos segundos porque necesitaba contenerme, y cuando hablé le dije que no había nada que interpretar, que un engaño no venía acompañado de notas explicativas ni de justificaciones creativas, que la realidad era simple y que se había acostado con otro hombre mientras volvía a casa conmigo fingiendo normalidad. Ella intentó acercarse para tocarme el brazo, quizá para suavizar el momento o para hacerme sentir que aún me quedaba algo de ella, pero aparté el brazo sin brusquedad y eso pareció desconcertarla. Me dijo que no buscaba hacerme daño, que solo se había confundido, que llevaba meses sintiéndose rara consigo misma, que no era feliz, que necesitaba sentirse vista, y todas esas frases sonaban a manual de excusas prefabricadas. Le dije que se había confundido durante demasiado tiempo como para que aquello fuera fruto de un desliz, y que lo que había hecho requería planificación, secretos, coartadas, silencios y una doble cara, y que eso para mí era más grave que el sexo en sí. Ella quiso interrumpirme para decir que no era tan simple, pero no la dejé continuar. Le expliqué que yo también podía haber tenido momentos de duda en la vida, que también podría haber sentido soledad o cansancio, pero que nunca había buscado llenar ese vacío con otra persona porque asumía que así era el compromiso, un acuerdo en el que no caben los paréntesis selectivos. Seguimos caminando porque quedarse quietos solo habría empeorado la tensión, y en un tramo de la avenida donde no pasaba nadie le pregunté si pensaba seguir viéndolo. La forma en que respondió, con una vacilación que intentó ocultar y no consiguió, me confirmó lo que ya sospechaba, no había dejado de verlo, no tenía intención de cortar nada y estaba pensando qué versión me serviría para que yo no reaccionara de manera drástica. Me dijo que no sabía lo que quería, que la situación era complicada, que necesitaba tiempo para aclararse, que no quería tomar decisiones precipitadas, y esas palabras me sonaron tan insultantes que tuve que morderme la lengua. Le contesté que la única persona que había tomado decisiones precipitadas durante meses había sido ella, no yo, y que tiempo es exactamente lo que había tenido para analizar cada paso con un detalle que ahora fingía no poseer. Nos sentamos en un banco porque parecía que ella necesitaba hacerlo y yo quería que no hubiera distracciones para lo que venía. Le pregunté qué le había dicho él sobre mí, porque en este tipo de situaciones siempre hay una narrativa alternativa que la otra persona alimenta para justificar lo injustificable. Se removió en el asiento y dijo que él no hablaba mal de mí, que simplemente le preguntaba cómo estaba, que le daba apoyo, y que ella a veces se sinceraba porque no quería cargarme a mí con ciertas cosas. Le pregunté qué cosas eran esas y me dijo que en los últimos meses había sentido que yo estaba distante, que hablábamos menos, que ya no le demostraba cariño igual, que la rutina nos había devorado. Lo dijo sin pensar que esa misma rutina yo la había intentado salvar 1000 veces sin obtener respuesta. Y eso me encendió una rabia tan afilada que tuve que inhalar profundo para no decir algo que la destrozara en público. Le recordé cada intento que yo había hecho para mejorar la relación, cada plan, cada conversación que había intentado iniciar para que me explicara qué le pasaba y que siempre había esquivado con respuestas vagas. Le dije que mientras yo pensaba que era estrés o cansancio, ella estaba derivando esa energía hacia otro hombre y que tenía la cara de decirme que era yo quien había creado la distancia. Ella negó con la cabeza,
como si quisiera limpiar su culpa de un plumazo, y me dijo que no era tan simple, que no buscara reducirlo todo a blanco o negro. Le dije que no necesitaba colores para verlo porque la realidad era directa y que no había manera de suavizarla sin caer en la mentira. Cuando volvimos a casa, el silencio en el coche era tan denso que incluso la respiración parecía ajena. Al llegar, ella se fue al dormitorio directamente y dijo que necesitaba estar sola un rato. Yo me quedé en el salón porque sabía que si entraba allí la conversación volvería a estallar, y me serví un vaso de vino solo para tener algo entre las manos, no porque me apeteciera. Pasaron casi 20 minutos antes de que ella saliera del dormitorio y se sentara frente a mí sin mirarme directamente. Me dijo que sabía que había hecho daño, que entendía que estuviera enfadado, pero que no sabía si quería terminar la relación porque no sabía si estaba preparada para renunciar a la vida que teníamos. Le contesté que esa decisión no dependía solo de ella, que la relación no era un escenario en el que ella actuaba y yo aplaudía, y que después de lo que había revelado tenía que asumir que no era yo quien debía convencerla de nada. Ella intentó que pospusiéramos la conversación para otro día, cuando estuviéramos más calmados, pero le dije que no pensaba dejar nada en pausa, porque las pausas siempre habían sido el terreno donde ella había construido todas sus mentiras. Le pedí que me dijera si estaba enamorada de él. Tardó más de lo razonable en contestar, lo suficiente como para que la respuesta, fuera la que fuera, ya no importara. Dijo que no lo sabía, que no quería llamarlo así, pero que sentía algo intenso que la confundía. Esa frase cerró la noche. Me levanté, le dije que dormiría en el sofá y que al día siguiente continuaríamos hablando, porque yo necesitaba ordenar mis ideas para decidir cuál sería el siguiente paso, un paso que ya intuía que no iba a gustarle. La mañana siguiente fue una de esas en las que el cuerpo se despierta antes que la mente, como si el sueño hubiera sido solo un paréntesis incómodo para que las horas pasaran. Me levanté del sofá con la espalda rígida, no porque fuese incómodo dormir allí, sino porque sabía que el día que tenía por delante sería aún peor que la noche anterior. Caminé hacia la cocina intentando no hacer ruido, aunque sabía que Lucía ya estaba despierta porque la puerta del dormitorio estaba entreabierta y su ropa del trabajo estaba extendida sobre la cama. Preparé café sin ganas, únicamente por costumbre, y mientras el agua goteaba en la cafetera pensé en lo absurdo que era mantener hábitos que pertenecían a una vida que ya no existía. Me serví una taza, dejé otra encima de la mesa sin decir nada y me senté a esperar que ella apareciera, porque sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a lo que habíamos dejado a medias la noche anterior. Entró en la cocina con el pelo húmedo, los ojos hinchados y una expresión que mezclaba cansancio con una especie de vergüenza contenida. No saludó, solo se sentó frente a mí y miró su taza sin tocarla. Fui yo quien rompió el silencio, no porque quisiera hablar, sino porque alguien tenía que hacerlo. Le dije que necesitábamos terminar la conversación, que no iba a dejar que esto quedara en una niebla emocional como tantas veces había hecho ella con otros temas, y que ese día no había espacio para evasivas ni frases vagas. Lucía respiró hondo y cruzó los brazos sobre la mesa como si se estuviera preparando para un examen difícil. Me dijo que no sabía por dónde empezar y yo le respondí que podía empezar por la verdad, pero esta vez sin filtros ni adornos, porque el día anterior había tenido tiempo suficiente para ver cómo intentaba suavizar cada detalle con explicaciones que no hacían más que subestimar mi inteligencia. Ella bajó la mirada y dijo que nunca había querido hacerme daño, que no había planeado nada de lo que había pasado, que simplemente las cosas se habían complicado sin que ella lo buscara, y que estaba intentando entender sus propias emociones desde hacía meses. Le dije que no entendía cómo podía hablar de emociones cuando lo que había hecho no era algo emocional sino logístico, porque para verse con él había tenido que crear excusas, coordinar horarios, elegir momentos específicos en los que yo no estuviera, mentir con precisión durante semanas y mantener una coherencia que no se consigue sin dedicación. Le expliqué que eso no era confusión ni impulsividad, que era estrategia, y que lo supiera o no, la había ejecutado a la perfección.
Ella intentó defenderse diciendo que no soy justo, que estoy simplificando algo que para ella era muy complejo, que llevaba mucho tiempo sintiéndose mal consigo misma, que no encontraba motivación en nuestra vida en común y que, cuando coincidió más con Iván en el trabajo, sintió que alguien por primera vez en mucho tiempo la escuchaba de verdad. Le respondí que escuchar no es sinónimo de acostarse con alguien, que todos los adultos del planeta pueden sentirse desorientados en algún momento, pero que la diferencia radica en las decisiones que uno toma cuando se presenta esa desorientación, y que ella había elegido justamente la vía que más daño podía provocar. En ese momento levantó la mirada con los ojos brillantes y me dijo que no entendía por qué minimizaba mis propios errores, que yo también había estado distante, que ya no le demostraba cariño como antes, que nuestra vida se había vuelto plana y que yo había dejado de esforzarme. Esa frase me atravesó porque tenía parte de razón, pero no por el motivo que ella creía. Le expliqué que la distancia que ella percibía era en gran parte consecuencia de su comportamiento, que llevaba meses esquivando mis intentos de acercamiento, que cada conversación profunda terminaba en discusiones absurdas o silencios forzados, y que me había encontrado hablando solo muchas más veces de las que ella podría recordar. Le enumeré fechas concretas, situaciones específicas, detalles que quizás ella había olvidado pero que para mí eran pruebas de que hacía tiempo que algo estaba fallando y que aún así yo había intentado mantener el equilibrio sin tener todas las piezas del rompecabezas. Ella quiso replicar, pero no la dejé, porque en ese punto no quería escuchar excusas nuevas que disfrazaran decisiones viejas. Le dije que lo que más me jodía no era el sexo ni la atracción ni que hubiera sentido algo por otro. Lo que más me dolía era que durante meses ella había permitido que yo me sintiera culpable por la distancia que ella misma había creado para poder mantener su doble vida sin interrupciones. Le dije que mientras yo pensaba que había algo en nuestra relación que necesitaba trabajo, ella estaba dedicando esa energía emocional a otra persona, y que no solo no me lo había dicho, sino que encima esperaba que yo llevara la carga de la culpa. Lucía apretó los labios y dijo que no quería que sonara así, que no había buscado manipularme, que simplemente no sabía cómo enfrentar lo que sentía. Le respondí que la falta de claridad era una cosa, pero la falta de honestidad era otra completamente distinta, y que ella había ejercido de experta en esta última. Cuando salimos del terreno emocional, entré en el terreno práctico porque quería saber exactamente con qué estaba tratando. Le pregunté cuándo había sido la última vez que lo había visto. Dudó demasiado y eso ya era una respuesta en sí misma, pero aún así insistí hasta que dijo que había sido el miércoles anterior, que habían hablado en su coche porque no quería que nadie del instituto los viera juntos. Esa revelación me dio un asco que tuve que tragarme para no levantarme y dar un portazo. Le pregunté qué pensaba hacer ahora, si iba a seguir viéndolo o si pretendía cortar todo de raíz, porque necesitaba saber si estaba hablando con mi mujer o con alguien que simplemente buscaba ganar tiempo para seguir con su aventura a escondidas. Ella dijo que no lo sabía, que necesitaba reflexionar, y eso me enfureció de una manera que me costó disimular. Le dije que no podía pedirme que esperara sentado mientras ella analizaba sus emociones como si esto fuera un ejercicio de clase, que yo no era una pared contra la que rebotar pensamientos, y que no iba a aceptar un periodo indefinido de incertidumbre para que ella pudiera decidir si le convenía más su vida conmigo o su novedad con él. Lucía finalmente admitió que todavía sentía algo cuando lo veía, que no podía negar que había una conexión, pero que tampoco quería perder nuestra relación porque nuestra vida juntos tenía peso y valor, y que no podía imaginarse tirándolo todo por la borda. Le respondí que eso ya lo había hecho ella, que esa decisión ya estaba tomada desde el momento en que cruzó ciertas líneas, y que no bastaba con decir que nuestra historia tenía valor si en la práctica lo había sustituido cada vez que le resultó conveniente. Ella empezó a llorar, quizá porque se dio cuenta de que sus argumentos se estaban quedando sin espacio, pero en lugar de avanzar se limitó a repetir que me quería, que no quería hacerme daño, que no sabía cómo había llegado tan lejos. Le dije que querer a alguien no consiste en repetir la palabra como un escudo,
sino en actuar de manera coherente con ese sentimiento, y que si esa era su manera de amar, entonces yo llevaba años entendiendo mal nuestra relación. Llegados a ese punto, decidí que no podíamos seguir hablando sin poner límites claros porque sentía que ella esperaba que yo terminara aceptando la situación con una mezcla de resignación y compasión, como si el tiempo por sí solo fuera a limpiar lo que había hecho. Le dije que necesitaba que durante los próximos días no tuviera ningún contacto con él, que quería que se lo comunicara y que si no lo hacía significaría que ya había tomado su decisión sin necesidad de decirlo en voz alta. Le pedí también que me diera todas las claves emocionales que no había querido darme antes, que me dijera si había algo más que yo no supiera, y ella negó con la cabeza diciendo que no, que lo que me había confesado era la totalidad, aunque su expresión no me transmitió ninguna seguridad. Me dijo que aceptaba respetar ese límite, que no hablaría con él durante unos días, que necesitaba centrarse y que quería intentar aclarar su cabeza sin su influencia. No sé si lo dijo porque lo sentía o porque era lo que creía que yo necesitaba escuchar para no tomar una decisión inmediata. Aún así acepté porque necesitaba un poco de silencio para pensar en lo que vendría después. Esa tarde me senté con una libreta, no porque necesitara escribir mis pensamientos como haría alguien que busca consuelo en frases bonitas, sino porque necesitaba orden, estructura, un inventario crudo de lo que sabía, lo que ella había dicho y lo que yo sospechaba que todavía estaba ocultando. Anoté fechas, momentos clave, frases que no me cuadraban, cambios de rutina, y repasé cada detalle con la misma frialdad con la que uno revisa una factura buscando errores. Lo hice sin emoción, sin rabia, como un contador que cierra un balance. Necesitaba una base firme para tomar decisiones, porque en esa situación no servía de nada dejarme arrastrar por impulsos. Lucía había prometido no hablar con él durante unos días, pero yo no pensaba sentarme a esperar como un idiota confiado en su palabra. Sabía que si había mentido durante meses, un pacto de silencio temporal no iba a detenerla si todavía estaba enganchada a esa historia. Esa misma noche, después de que volviera del trabajo, hablé con un compañero que conocía a alguien que se dedicaba a lo que yo necesitaba, un tipo discreto, que no preguntaba demasiado, y que sabía cómo moverse sin levantar sospechas. Le pedí que averiguara si Lucía estaba cumpliendo con lo que dijo, si mantenía el contacto con Iván, si lo veía fuera del horario de trabajo o si había otros detalles que yo no conocía. No me gustaba tener que recurrir a eso, pero estaba en una situación en la que la única manera de no perder completamente el control era tener toda la información. Pasaron 2 días en los que apenas hablamos. Ella intentaba comportarse con normalidad, pero se notaba que le costaba. No era capaz de mantenerme la mirada durante más de unos segundos y evitaba cualquier tipo de contacto físico, incluso el más básico. Yo tampoco lo buscaba. Dormíamos en la misma cama, pero separados por una distancia que se sentía como kilómetros. En algún momento durante la segunda noche, la escuché llorar en silencio. No me moví. No porque no me afectara, sino porque ya no podía distinguir si ese llanto era por remordimiento, por tristeza real, o por no haber conseguido mantener su otra vida en paralelo sin que se desmoronara. Al tercer día, el tipo que había contratado me escribió para decirme que ya tenía algo. Me citó en una cafetería del centro, y cuando llegué, ya tenía una carpeta encima de la mesa. Me saludó con frialdad, como si aquello fuera un trámite más. Abrió la carpeta y empezó a mostrarme fotos. En una de ellas, Lucía estaba en un coche, hablando con Iván, en otra se abrazaban brevemente antes de que él se metiera en su coche y se fuera. Eran fotos de 2 días antes. El mismo día que me dijo que no lo vería, que necesitaba tiempo y que quería pensar. Lo había visto esa misma tarde. Me entregó la carpeta, me cobró lo pactado y se fue. Me quedé un rato en esa mesa con las fotos extendidas como si fueran una colección de pruebas en un juicio. No me sorprendió,
pero ver la evidencia concreta me dejó una sensación distinta, como si el poco respeto que todavía podía quedarme hacia ella se hubiera evaporado por completo. Ya no había espacio para el beneficio de la duda ni para interpretaciones alternativas. Volví a casa sin decir nada. Lucía estaba en el salón leyendo algo en su portátil. Me saludó con una voz neutra, casi robótica. Le devolví el saludo igual. Esperé a que terminara de cenar. Me senté frente a ella, puse la carpeta sobre la mesa y le pedí que la abriera. Lo hizo con lentitud, como si ya supiera lo que iba a encontrar. Cuando vio las fotos, no dijo nada durante unos segundos, luego cerró la carpeta y la dejó a un lado. Me miró sin fingir sorpresa, sin justificarse, sin intentar negar nada. Yo rompí el silencio. Le dije que esto ya no tenía arreglo, que había cruzado todas las líneas posibles y que lo único que me quedaba por hacer era cerrar la historia con algo de dignidad. Ella me pidió que por favor no tomara una decisión impulsiva, que podíamos hablarlo, que había cometido un error pero que todavía quería intentar arreglar las cosas. Le respondí que un error se perdona cuando es un hecho aislado, pero que lo suyo había sido una cadena de actos que demostraban que no quería estar conmigo, y que si lo estaba era solo por inercia o comodidad. Me dijo que eso no era verdad, que me quería, que había confundido emociones pero que su intención nunca fue lastimarme de esa forma. Le pregunté si de verdad pensaba que sus intenciones tenían algún valor ahora, si de verdad creía que el problema era que se le fue de las manos, cuando todo lo que hizo requería planificación. Me miró con los ojos llenos de lágrimas pero no dijo nada. Le dije que ya no confiaba en ella, que no podía vivir mirando su móvil, preguntando a qué hora salía o inventando excusas para comprobar si me estaba mintiendo. Le dije que no estaba dispuesto a ser ese tipo de persona, que no quería convertirme en alguien que necesita espiar para dormir tranquilo. Esa noche no dormimos juntos. Ella se fue al cuarto de invitados, yo me quedé en la habitación con la cabeza hirviendo. A las 7 de la mañana ya estaba en pie, sin hambre y sin ganas de hablar. Me encerré en mi despacho y empecé a organizar lo que vendría, cuentas bancarias, documentos, papeles del piso, todo lo que implica deshacer una vida en común. A media mañana fui a ver a un abogado. Le conté la situación sin adornos. Me dijo que, por la vía rápida, con mutuo acuerdo y sin hijos de por medio, el proceso podía resolverse en pocas semanas. Le pedí que redactara los primeros documentos y que me los enviara cuanto antes. Cuando volví a casa, Lucía seguía en el cuarto de invitados. Entré, le dije que habíamos terminado, que ya no había nada más que hablar, que iba a iniciar los trámites de divorcio y que, aunque me doliera, prefería pasar por eso a seguir compartiendo techo con una persona en la que ya no creía. Ella me suplicó que esperara, que no fuera tan tajante, que teníamos años juntos, que lo nuestro no podía acabar así. Le dije que ya había acabado, solo que ella no se había enterado hasta ahora. Me pidió que le diera una última oportunidad. Le dije que las oportunidades se dan antes de la traición, no después. Me miró como si no entendiera, pero no dije más. Durante los siguientes días empezamos a vivir en modo mecánico. Cada uno en una punta de la casa, sin conversaciones, solo gestos mínimos para no volverlo insoportable. A mis amigos les dije que nos habíamos separado, sin entrar en detalles. Algunos se sorprendieron, otros no tanto. Uno de ellos, Marcos, me invitó a quedarme unos días en su piso mientras encontraba otro sitio. Acepté. Una tarde, mientras recogía mis cosas, Lucía entró al dormitorio. Me preguntó si de verdad me iba a ir así, sin darle margen para demostrar que podía arreglar las cosas. Le respondí que no era mi trabajo comprobar si alguien cambiaba, que el daño estaba hecho y que ni siquiera entendía por qué quería seguir. Me dijo que porque no se imaginaba una vida sin mí. Le contesté que no pensó eso cuando estaba besándose con él en el coche. No tuvo más respuestas. Esa noche me fui.
Metí lo esencial en 2 maletas, saludé sin contacto físico y cerré la puerta. En el ascensor sentí una especie de vértigo extraño, no de tristeza, sino de claridad. Sabía que el siguiente paso sería duro, pero también sabía que cada día fuera de esa casa me acercaría un poco más a recuperar algo que ella me había quitado sin permiso, el respeto hacia mí mismo. Los primeros días fuera de la casa fueron extraños, no por nostalgia ni por tristeza profunda, sino por esa sensación de que tu rutina ya no te pertenece, como si cada cosa que hacías tuviera que ser reconstruida desde cero, desde los horarios hasta los espacios, desde lo que comes hasta con quién hablas. Me despertaba temprano en el piso de Marcos, que me había dejado su habitación mientras él dormía en el sofá sin decir una sola queja, y me iba a trabajar sin pasar por los mismos trayectos de antes, sin los mensajes matutinos de Lucía, sin el pensamiento constante de que íbamos a cenar o que teníamos que comprar el fin de semana. El silencio que ella había dejado no era pesado, era práctico, una especie de espacio donde por fin podía respirar sin pensar que estaba compartiendo aire con alguien que me mentía. Durante el trabajo no hablaba con nadie del tema, ni siquiera con los compañeros más cercanos que notaban que algo había cambiado. Respondía con evasivas, con frases estándar, porque no quería convertir mi historia en conversación de oficina ni en fuente de lástima. Solo quería cerrar todo de la forma más limpia posible, sin volver a pasar por el mismo bucle de explicaciones y reproches. Lucía me escribió varios mensajes durante la semana. Primero me preguntó si estaba bien, luego si podía hablar conmigo, después que necesitaba contarme algo que no había dicho antes. Le respondí una sola vez, le dije que lo único que teníamos pendiente era la firma de los papeles y que si había algo más que tuviera que confesar, lo hiciera por escrito, pero que no pensaba sentarme a escuchar más justificaciones. No contestó. 2 días después me mandó un correo largo, donde decía que había hablado con Iván y que le había dejado claro que no iba a seguir viéndolo, que se había dado cuenta de que era una relación construida sobre su propia confusión, que había confundido necesidad con deseo, que se había dejado llevar por una etapa personal de inseguridad y que ahora entendía que lo que había perdido conmigo no se podía comparar con lo que creía que había ganado con él. Me dijo que entendía si no quería volver, pero que necesitaba que supiera que lo estaba haciendo porque quería, no para convencerme de nada. No respondí. No porque no tuviera algo que decir, sino porque no iba a permitir que volviera a usar su versión de los hechos para torcer la narrativa. Había hecho lo que había hecho, y no podía escribirle un final distinto solo porque ahora le convenía hacerlo. Una tarde pasé por casa a recoger unos documentos. Le avisé por mensaje para asegurarme de que no estuviera. Me contestó que no habría nadie, que podía pasar cuando quisiera. Cuando llegué, encontré la casa como la había dejado, con mis cosas en cajas ordenadas al lado de la entrada, con algunas notas escritas a mano encima de las tapas que explicaban lo que contenía cada caja. Detalles que en otra situación podrían haberme parecido amables, pero que ahora me resultaban inútiles. Revisé todo rápidamente, me aseguré de que no faltara nada importante y cuando ya estaba por salir, escuché la llave girar en la puerta. Era ella. Me dijo que no pensaba entrar, que solo quería dejar unas carpetas de su trabajo y que ya se iba. Le dije que no era necesario que se explicara, que ya estaba por irme. Me miró como quien mira algo que ya no reconoce del todo. Me preguntó si estaba decidido, si no quería hablar aunque fuera un rato. Le dije que no. Que para hablar hace falta confianza, y que eso ya no existía. Se quedó en silencio unos segundos, luego me dijo que me veía distinto, más frío. Le dije que no era frialdad, que era consecuencia. Que cuando alguien traiciona de esa manera no puede esperar que la otra persona reaccione con la misma calidez de siempre. Me dijo que no me pedía perdón otra vez, que solo quería que supiera que lo lamentaba de verdad. Le respondí que lamentarlo no cambia los hechos, que solo hace que parezca menos egoísta. No discutimos. No alzamos la voz.
Fue la conversación más tranquila que tuvimos en semanas y, sin embargo, la más definitiva. Firmamos los papeles del divorcio 2 días después, sin ceremonia ni pausa. Lo hicimos en la oficina del abogado, cada uno con su copia, cada uno con su cara de que no quería estar ahí, pero sabiendo que no había otra salida digna. Al terminar, ella se levantó antes que yo, me dijo que deseaba que pudiera rehacer mi vida sin rencor, que no esperaba que la perdonara pero que ojalá con el tiempo al menos no la odiara. Le dije que el odio requiere energía y que yo ya no pensaba gastar más de la necesaria en ella. Salimos por puertas distintas. Desde ese momento no volvimos a hablar. Los días siguientes fueron una mezcla de libertad incómoda y alivio confuso. Volver a estar solo no se sintió como un castigo, sino como una limpieza. Tenía el control de nuevo, incluso cuando no sabía exactamente qué haría después. Empecé a buscar piso y encontré uno pequeño, nada especial, pero suficiente para mí. Lo amueblé sin prisa, sin esa urgencia de construir un hogar, más bien como quien prepara un sitio funcional para empezar algo nuevo. No me sentía motivado, pero tampoco vacío. Era una calma rara, como estar en pausa sin estar paralizado. Mis amigos empezaron a invitarme a más cosas, a salir, a cenar, a jugar fútbol los fines de semana. Al principio iba sin ganas, solo para evitar estar en casa demasiado tiempo, pero poco a poco empecé a recuperar ciertas partes de mí que había dejado de lado. No volví a hablar de Lucía con nadie más allá de lo necesario. Si alguien me preguntaba, decía la verdad, sin adornos, sin dramatismo. Había pasado, se había terminado, y ya no me definía. No tenía intención de reconstruir una relación con ella, ni como pareja ni como amiga. Lo nuestro no tenía arreglo y eso no era una tragedia, era una consecuencia natural de las decisiones que ella había tomado. Nunca le deseé mal, pero tampoco le deseé suerte. Simplemente, ya no me importaba. A veces, cuando llego tarde a casa y enciendo la tele solo para tener ruido de fondo, me acuerdo de algunas escenas específicas, no de las peleas ni de las mentiras, sino de momentos neutros, desayunos en silencio, caminatas por el supermercado, domingos aburridos. Me doy cuenta de que muchas veces el verdadero daño no está en el gran gesto de la traición, sino en cómo esa traición te obliga a revisar cada recuerdo para entender si en ese momento también estabas siendo engañado. Y eso es lo más difícil de dejar atrás, no la persona, sino la idea de que vivías en una realidad que nunca fue completamente cierta. No busqué venganza. No publiqué nada, no la expuse ante nadie. Mi venganza fue retirarle todo acceso a mí. Fue mostrarle que después de todo lo que hizo, su opinión ya no pesaba, su presencia ya no valía, su nombre ya no influía. Eso fue suficiente. Aprendí que hay cosas que no se arreglan, y que no por eso uno se rompe. Aprendí que confiar no es ser débil, pero dejar pasar las señales sí lo es. Aprendí que no todo lo que se construye vale la pena mantenerlo cuando el otro ha decidido derribarlo por dentro. Y sobre todo, aprendí a no justificar la traición con excusas de pareja. Hay decisiones que no necesitan más análisis.